hacer más. Tienen derecho a reservar las fotos. Que van a poner. Se comparte todo. Ahorita está en vivo. Estamos en Facebook. Las fotos que van, ¿no? Hasta que se procesen en la computadora y bueno. Saludos. Ok. Te tenemos. Hola, buenas noches. Bueno, ya me imagino que todos conocen a Arne. Yo soy Isabela. Gracias por venir aquí, qué chido que podemos reunir con la banda. Y pues bueno, los dejo con él. Y cualquier duda podemos comentarla después, o no sé si se puedan dudas, alzar la mano o algo así, o mejor reservar un punto al final para las dudas. Y bueno, de playeras, información acerca de las brigadas, etcétera, se pueden acercar al rato, ya sea con Gerardo o conmigo. Conmigo, y ya para comunicarnos más fácil, ¿sale? Y pues bueno, disfrútenlo. Bien, buenas noches, gracias por recibirme por acá, gracias a Isabela, a Gerardo, a Juan, a los demás organizadores que nos hayan invitado a Oaxaca. La idea de la plática es hablar un poco de empoderamiento, información del ciudadano, que fue como lo tituló Isabela la charla, y platicar un poquito en torno al movimiento antigandalla y estos cimientos fundamentales que tiene el movimiento, que tiene que ver con formación ciudadana. Miren, un poco de lo que se trata todo esto es a una conclusión en la que personalmente llegué, y después mucha gente ha ido comprando la idea, y estamos trabajando en ello, de que este país no va a cambiar si no cambiamos nosotros. O sea, al final de cuentas siempre estamos apostándole a que otros cambien, ¿no? Decimos, ahora sí que llegue un presidente que no robe, ahora sí que lleguen gobernantes que sean buenos, y estamos siempre de forma muy ingenua apostándole a que va a llegar un salvador, un caudillo, una figura que ahora sí nos va a transformar la realidad. Y la mala noticia es que por más que llegue una persona íntegra, preparada, capaz, México no va a cambiar. Porque aunque tengamos al mejor presidente del mundo, con la sociedad que tenemos, no va a haber forma de que cambiemos. Los cambios vienen de la sociedad hacia arriba. Es decir, tenemos que transformar los cimientos de la sociedad para que entonces podamos tener un cambio verdadero en el país. No hay manera de empezar la tarea si no hacemos la chamba abajo. Desde luego que tener una persona ejemplar arriba como cabeza, pues ayuda a la tarea de formación cívica. Si tenemos un presidente ladrón, pues qué ejemplo le da a los de abajo y los de abajo y los de abajo. Es como tener un papá borracho que le exige al hijo que no tome el fin de semana. Desde luego que la parte del ejemplo ayuda, pero no lo es todo. La tarea se tiene que hacer de abajo. Y el asunto es que pues no podemos seguir esperando a que llegue ahora sí el bendito presidente que va a hacer que las cosas cambien en serio. Tenemos que empezar a transformar las cosas abajo. ¿Y por dónde empieza esta parte cívica? Porque todo el mundo en teoría diría, oye, pues sí, puede ser que tengas la razón, ¿no? Y dice, yo soy un ciudadano ejemplar, trabajo, pago mis impuestos y soy ejemplar. Salimos de aquí, nos estacionamos en doble fila, salimos de aquí y empezamos a cometer faltas sin darnos cuenta o ser conscientes de que estamos cometiendo faltas cotidianas. ¿Qué es un corrupto? ¿Qué me ayuda con la definición? ¿Qué es un corrupto? Es una persona que infringe la ley, ¿no? Una persona que no respeta las reglas del juego, ¿vale? Entonces, no respetar las reglas del juego es corrupto. Por ejemplo, un futbolista que se tira un clavado es un futbolista corrupto, ¿vale? Es un futbolista que con el ánimo de engañar al árbitro quiere sacar provecho personal y para su equipo. Ese es un acto de corrupción en el fútbol. Un chavo, si el profesor deja claro que no es posible copiar, pues el que copia está cometiendo un acto de corrupción escolar, ¿no? Que en México no pasa nada, pero por ejemplo en Estados Unidos, en una universidad, si te sorprenden copiando, en muchos lugares te expulsan de la universidad. Es un acto académico deshonesto y ya para ellos no mereces estar ya en el programa educativo. Es decir, la corrupción es violar reglas del juego.
Y eso lo tenemos que entender. Cuando no sabemos respetar las reglas del juego, estamos siendo corruptos. Porque luego pensamos que todos los demás son corruptos menos yo. Y cuando yo violo las reglas del juego, no estoy violando las reglas del juego. Lo que pasa es que tengo prisa, tengo que ir a la farmacia. No estoy violando las reglas del juego, lo que pasa es que mi hijo está enfermo y me paré rápido en la farmacia para poder comprar algo para bajarle la fiebre. No soy corrupto, tengo una urgencia, tengo prisa, tengo necesidad. Entonces siempre empezamos a justificar en nuestro interior por qué yo sí puedo violar las reglas del juego. Lo que nos tiene que quedar claro es que el que viola las reglas del juego está cometiendo un acto de corrupción. Y en ese sentido, todos los que estamos aquí, todos somos de alguna forma corruptos. Todos, ¿vale? Todos somos corruptos. Somos una sociedad profundamente corrupta. Hay personas que cometen actos pequeños de corrupción y hay cabrones que se pasan de lanza, ¿no? Que sí, hay medidas, ¿no? Pero lo importante es que todos estemos conscientes a partir de ahora que cuando cometemos la violación de una regla del juego estamos cometiendo un acto de corrupción. Y ahí es donde podemos empezar a cambiar. Los alcohólicos saben muy bien esto. La cura, no se cuela el alcoholismo, pero la forma de dejar de beber es empezar por admitir que uno es alcohólico. Así empiezan las sesiones de Alcohólicos Anónimos. Empezar a admitir que uno es alcohólico. Y bueno, pues aquí en Puerto Tigandaya vamos a tener que empezar por admitir que somos corruptos como sociedad y como individuos. Entonces, el siguiente paso es, si queremos tener un país ordenado, un país generoso, un país de primer mundo, pues tenemos que abandonar este cáncer que es la corrupción. Y si queremos que el país deje de ser corrupto, pues la solución está o pasa por dejar de ser corruptos nosotros en lo individual, hasta llegar a tener una masa crítica. Las sociedades, por lo general, siempre hay como un 5% de canijos que son insalvables. Esos ya se fueron al infierno desde que nacieron, ¿no? Y hay un 5% de ángeles, personas que por más que todos se salven de la fila, ellos jamás se van a saltar la fila. Y el otro 90%, que es la gran mayoría de la sociedad, se va a inclinar de un lado o del otro, dependiendo cómo se juegan las reglas del juego en la cancha donde estén jugando. Por ejemplo, la gran mayoría de los mexicanos, el 90%, cuando está en México, es corrupta, pero cuando cruza Estados Unidos por necesidad de trabajo o por vacaciones, por magia, se empiezan a portar bien. Nada más cruzan la frontera y ya dejan de tirar basura, empiezan a respetar los semáforos de tránsito, se paran en las placas de stop, aun cuando no hay luz roja, y por magia de repente empiezan a portarse bien. Es decir, esta tesis de que el 90% de la sociedad juega de un lado o del otro dependiendo cómo se juega en esa cancha, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es masa crítica. De eso se trata el proyecto, hacer masa crítica para que seamos más los que respetamos las reglas y obliguemos al resto a jugar en una cancha donde se respeten las reglas del juego. Entonces, si queremos que este país salga adelante, tenemos que dejar de ser corruptos. Si queremos dejar de ser corruptos, tenemos que empezar nosotros mismos, empezar por tomar conciencia y después hacer masa crítica para que los demás entonces vengan del lado de jugar por la derecha. Ahora, ¿por dónde tenemos que empezar? Esto empieza por tomar conciencia de cuáles son las reglas del juego, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos violando las reglas del juego. ¿Por qué? Porque ignoramos la normatividad que nos rige. Desconocemos cuáles son las leyes, cuáles son los reglamentos, qué es lo que tenemos que obedecer. En un país donde se respetan las reglas del juego, pues es más fácil porque uno va viendo lo que hace el de adelante y ya lo imita. Pero aquí, como todo el mundo viola las reglas del juego, pues muchas veces no conocemos de qué se trata. Y lo triste es que no hemos tenido muchas veces necesidad de por qué conocerlo, porque no hay consecuencia a la violación de la regla del juego. Cuando alguien viola la regla del juego, pues pone cara de perro triste, empieza a inventar cantidad de excusas diciendo no sabía, policía, perdóneme usted, fíjese que mi mamá tiene cáncer, y puse el bote porque me asaltan, no van a llegar los ovnis. Empezamos primero a inventar excusas francamente tontas, y si no funcionan, pues la morir, ¿no? Pero al final de cuentas nunca llegamos a una consecuencia legal. Nadie llega al juez cívico, al juez calificador, al juez municipal por apartar la vía pública, por tirar basura. Nadie recibe una multa por eso. Además, los policías ni siquiera saben cómo multar, porque siempre saben que es a través del favorcito o a través de la corrupción como se arreglan las cosas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para dejar esta sociedad corrupta es empezar por conocer
cuáles son las reglas del juego que tenemos que respetar y cómo las tenemos que respetar. Una vez que las conocemos, el siguiente paso es hacer que otros respeten las reglas del juego. Y ahí sí vamos acompañados de la autoridad. Y en este proceso de hacer respetar las reglas del juego como sociedad, vamos también a ayudarle a la policía a conocer las reglas del juego. Y van a ver mañana que salgamos en la calle cómo la propia policía ignora las leyes y los reglamentos y cómo se tienen que aplicar las leyes y los reglamentos. Van a ver mañana policías que van a decir, este es un apercibimiento. Y le vamos a preguntar mañana al policía, oigan, ¿siguen ustedes el reglamento? ¿En dónde dice apercibimiento? No está en el reglamento, pero yo le estoy dando chance al señor. No, usted no está para dar chances, usted está para aplicar el reglamento a rajatabla. No hay apercibimientos, ¿no? Entonces aplique la norma como debe ser, no ande inventando usted cosas. Y van a ver mañana cómo nos vamos a ir dando cuenta cómo la propia policía ni siquiera conoce las reglas del juego. Y después, el tema de la impunidad o de el recibir o no un castigo, pues pasa lamentablemente por muchas partes, ¿no? Tiene que haber un ciudadano que denuncie, una policía que esté dispuesta a llevarse al infractor al juez, un juez que tiene que cumplir con su papel, y según el eslabón de la cadena falla, impunidad. ¿Y qué pasa con la impunidad? No hay consecuencia, y la persona entonces, el Juan Camaney dice, la regla aquí es violar la ley, total, siempre la voy a librar. Y eso ocurre también con los delincuentes. El delincuente vuelve a robar porque no se va a la cárcel, ¿no? Y después de que no se va a la cárcel, escala de robo, de andar robando carteras, de andar robando cosas sin violencia, empieza a robar con violencia, después empieza a asaltar bancos, después empieza a secuestrar, y va escalando su nivel de violencia y su nivel de agresividad, porque en todo momento de su carrera delictiva no tuvo una consecuencia por los malos actos que estaba él cometiendo. Y ocurre igual con las fantasías. Un secuestrador, seguramente, si nos vamos hacia atrás, empezó apartando la calle con botes. No quiero decir que todos los que apartan la calle con botes van a ser secuestradores, pero sí les puedo asegurar que el secuestrador, además de secuestrar, aparta la calle con botes, bebe en la calle, se orina en la calle, golpea a personas en la calle. Son personas que saben que no les va a pasar nada y hacen su ley personal, no la ley de todos, ¿no? Entonces, ¿qué busca el poder antigandalla o este movimiento? Lo que busca es formar conciencia en los ciudadanos respecto a las reglas del juego. ¿Y qué vamos a hacer el día de mañana y el día de pasado mañana? Va a haber jornadas de trabajo, no solamente es teoría. Vamos a aplicar todo esto en la calle. Vamos a ir a liderar la vía pública. Vamos a ir a despejar la calle de obstáculos con los cuales los vecinos se roban la calle, ¿no? Mucha gente se sorprende por qué el presidente se roba el presupuesto. Si una señora o un señor se roba en la calle, que es lo que tienen a su alcance público, no manejan dinero, lo que tienen público a su alcance en la calle, pues se la roban, ¿no? Y luego ese que se roba en la calle se sorprende que el presidente se robe el presupuesto, ¿no? Pues, la respuesta es sencilla, lo que tiene el presidente a su alcance, pues el presupuesto se lo roba igual que usted se roba en la calle, señor. Están empatados, cada uno a su nivel, cada uno con su magnitud de impacto, pero es el mismo acto de corrupción, robarse lo que no le pertenece. ¿Y por qué vamos a empezar con la liberación de la vía pública? Porque todos somos peatones y a todos nos afecta. Todos de alguna u otra forma caminamos, incluso hasta los amantes del vehículo, los cochefílicos que no se bajan del coche, en algún momento estacionan el coche, tienen que caminar 100, 50, 100 metros, todos somos peatones. Y en nuestro paso como peatones, pues siempre encontramos obstáculos en la vía pública o los automovilistas se encuentran cosas en la calle con los cuales se pueden estacionar. Entonces, va a ser una acción que a todos nos beneficia, a toda la sociedad. Nadie debería estar en desacuerdo, pero verán que hay mucha gente en desacuerdo porque se libera la vía pública. Y lo vamos a hacer por ser un tema prioritario y además porque tenemos herramientas legales para poder hacerlo. Tenemos nosotros herramientas que sin ser autoridad, y aquí es importante que ustedes vean esto, la autoridad es la que tiene facultades para poder poner orden. Sin embargo, los vecinos sí tenemos ciertas facultades. En el caso de Oaxaca, el artículo 785 del Código Civil de Oaxaca, apréndanselo bien, 785 del Código Civil de Oaxaca, dice que el que hallare una cosa perdida o abandonada deberá entregarla dentro de los 3 días siguientes a la autoridad municipal del lugar o a la más cercana si se verifica el descobrar. Es decir, el Código Civil de Oaxaca, en el artículo 785, le permite a cualquier ciudadano
recoger alguna cosa abandonada y entregarla a la autoridad. No es robo, porque no hay ánimo de posesión. Si tú agarras una cosa que está en la calle y te la llevas a tu casa para provecho personal, te pueden acusar de robo. Si tú agarras algo abandonado para llevarlo al municipio, como bien mostrenco, estás tú ejerciendo un derecho que tienes como habitante de recoger mostrencos y entregarlos a la autoridad. Entonces mañana vamos a estar recogiendo 10 mostrencos de acuerdo con el artículo 185. ¿Qué marca el Código Civil? Que se tiene que entregar a la autoridad del Estado de Oaxaca, y después la autoridad tiene un mes, publican estrados, es decir, en el municipio van a poner cosas en los estrados, diciendo, pues acá trajeron 20 tubos metálicos, unos burros, ciertas cosas, y si nadie las reclama, el municipio puede venderlas y hacerse de un dinero por la venta. En algunos casos, parte de la venta le puede tocar al que lo trajo, entonces para que lo revisen el Código Civil si es el caso, y de ahí podrían fundar el movimiento para comprar cizallas y comprar equipo a través de lo que venda el municipio, reclamar una parte es como tesoro. Ustedes encuentran un tesoro, se lo llevan al municipio, al final el municipio lo vende y por ley les toca un pedazo, no sé si en el caso de Oaxaca, pero les toca un pedazo de lo que vendieron. A ver, entonces, si encontramos algo en la calle y está abandonado, lo podemos entregar al municipio. Entonces vamos a agarrar esto abandonado. Si de repente sale el dueño, ya no es abandono, ya no es un bien abandonado, ya no es un bien mostrenco. O sea, lo que procede es aplicarles el reglamento de faltas de policía para el municipio de Oaxaca de Juárez, el artículo 2, fracción sexta, que sanciona el arrojar o abandonar el lugar público o fuera de los depósitos especialmente colocados en él, basuras, desechos o cualquier objeto similar. ¿Sale? Entonces podemos llamar a la policía y decir, oye, esta persona está violando el reglamento de faltas de policía para el municipio de Oaxaca, o también el reglamento de vialidad para el municipio de Oaxaca de Juárez. Queda prohibido apartar lugares de estacionamiento de la vía pública. Así de sencillo dice el artículo 88. Queda prohibido apartar lugares, ¿no? Sepan todos que el desconocer la ley no exime de su cumplimiento. ¿Qué significa esto? Que no puede argumentar el ladrón del banco que no sabía que estaba prohibido robar bancos. ¿Sale? Si tú robas un banco te vas a la cárcel. No puedes decir, es que yo no sabía, ¿no? No me avisaron que no se podía robar bancos. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. De la misma forma, no puede haber una persona que diga, es que yo no sabía, nadie me dijo que no se podían apartar lugares. ¿Vale? Es el reglamento de vialidad para el municipio de Oaxaca, artículo 88, prohíbe expresamente apartar lugares. Si el vecino no conocía el reglamento, es problema del vecino, no es problema de la policía y es problema nuestro, es problema del vecino y son parte de las obligaciones cívicas de conocer las normas. Por eso inicio la charla diciendo que somos corruptos como sociedad porque cotidianamente violamos la ley y la violamos muchas veces porque no conocemos las leyes. Entonces también el movimiento de Poder Antigandaya nos va a permitir conocer el marco legal para justamente no incurrir en conductas desviadas de la ley o conductas corruptas. Nos va a ayudar a ser mejores ciudadanos. Bueno, lo que se hace en el caso de no ser un objeto mostrenco, se pide apoyo a la policía y lo tendremos que llevar al infractor al juez calificador. Aquí se llama juez calificador en Oaxaca, no específico en el municipal, se llama juez calificador. Por ahí me dicen que nunca nadie ha ido al juez calificador, que más ni sabemos si existen. Entonces tal vez mañana empecemos a averiguar si hay o no jueces calificadores en Oaxaca. Pero parte también del movimiento lo que busca es aceitar en el sentido positivo la maquinaria, el engranaje, para que empiece a funcionar. Donde hemos estado trabajando durante más tiempo, ha habido resultados extraordinarios. Los jueces cívicos de la Ciudad de México, el director de Justicia Cívica, cuando va a haber un operativo en la Ciudad de México, nos pide y está muy atento a dónde vamos a estar. Y lo que ocurre en la Ciudad de México es que nos mandan un supervisor en las delegaciones donde vayamos a trabajar, porque le da pavor al director de la Ciudad de México equivocarse, porque se exhibe en las redes sociales. Entonces el propio movimiento también está forzando a las autoridades a ponerse las pilas y que no se equivoquen, ¿no? Antes no sabíamos nosotros qué hacían los jueces cívicos en la Ciudad de México. Hoy mucha gente en la Ciudad de México ya tiene la lupa puesta en los jueces cívicos, ya saben para qué sirven los jueces cívicos
y ya les saben exigir a los jueces cívicos lo que les toca hacer y para lo que nos pagamos, porque al final de cuentas son empleados públicos igual que la policía y los tenemos que poner a chambear en lo que le interesa a la sociedad, no lo que le interesa a los gobernantes y no lo que le interesa a la policía o a los jueces calificadores, que muchas veces tienen agendas paralelas de negocios personales que nada tienen que ver con los intereses públicos. Bien, pues esto es a grandes rasgos lo que hacemos en Poder Antigandaya. Es un movimiento que busca arrebatarle con la ley en la mano, es muy importante, con la ley en la mano y sin violencia, a los gandayas lo que se apropiaron y no es de ellos, que es de todos. Entonces lo que tenemos que hacer como sociedad es organizarnos, articularnos, salir juntos y organizados para poder rescatar los espacios públicos en manos de los gandayas y poder entonces devolverle esto a la sociedad, que es lo que nos pertenece a todos y no a unos pocos que sacan provecho personal de abusar de lo público. Bien, yo dejaría hasta acá la intervención y si les parece podemos abrir un espacio de preguntas y respuestas. Danos la ayuda con el micrófono para no ser yo el árbitro. Le doy la palabra. Allá. Ahorita, Juan, sí. Dos preguntas. La primera, con ámbitos puntuales y con iglesias, ¿qué se puede hacer con los obstáculos que de cierta forma sí se necesitan para esos espacios, sea de culto o para emergencia? Sí, la ley no prevé excepciones para nadie. Las leyes son de aplicación general. La ley no prevé excepciones. Se aplica a rajatabla y tenemos que aprender a aplicar a rajatabla. De repente, en algunas normas sí existe la vía para que tú puedas sacar un permiso especial para poder tener una bahía de ascenso y descenso, o sí prevé excepciones la norma, pero bajo procedimientos especiales. Entonces, lo que tienen que hacer los hospitales y lo que tienen que hacer las escuelas o los que realmente necesitaron hacer algo es tramitar esos permisos legales. Lo que no pueden hacer las iglesias es, bajo un mandato divino, ganarse la calle. Eso es lo que no pueden. No tienen que ir como todos los demás que quisieran un permiso especial con la autoridad que corresponde. El artículo que sea. En la Ciudad de México los que dan esos permisos es la Secretaría de Movilidad. Entonces tú puedes ir a la Secretaría de Movilidad y tramitar un permiso especial si eres una sinagoga, una iglesia católica, una iglesia evangélica o algo, y tramitar algún permiso especial. Y tienes que hacer te pide una serie de requisitos, tienes que explicar por qué necesitas eso, si es en algún horario, y bueno, puede ir desde el permiso para balizar hasta alguna adecuación geométrica de la banqueta. No se permiten obstáculos en ninguna forma, Entonces, pero sí puedes hacer una ampliación de la bahía o algo. Ocurre con sitios de taxis, escuelas. Sí hay algunas cosas que pueden prever la norma, ¿no? Pero habrá que ver aquí en Oaxaca cómo aplica puntualmente la ley y cuál es esa regla. Entonces, la respuesta es esa: todos tenemos que ajustarnos a la ley. Nadie puede darse un permiso por más noble que sea su causa, religiosa o educativa, ¿no? Y la segunda pregunta, si me permiten, es, como bien sabes, vivimos en una sociedad bastante difícil. Oaxaca se caracteriza por ser un estado que más ha causado problemas por falta de esta cultura cívica y la falta de respeto hacia otras personas. Vaya, aquí se han dado casos que han sido solucionados que todo el mundo escucha en toda la nación. A lo que me refiero es que con este panorama, ¿cómo podemos nosotros pedir un derecho o denunciar un acto ilegal sin que nosotros nos estemos afectados? ¿Dónde termina mi derecho a exigir un respeto y dónde empieza ya mi propia salvación ante la situación que estamos viendo? Bueno, evidentemente la razón en materia de ciudad o materia urbana la tiene el que tiene la ley de su lado. No es un asunto de que yo pienso que tú deberías de tener la razón o el otro. Esto es lo que dice la ley. Y para eso están los jueces. Los jueces son los que tienen que, si hay una controversia, pues en base a la ley decidir a quién se inclina, ¿no? Nosotros en Poder Antigandaya, antes de salir, estudiamos bien la norma
Entonces salimos con absoluta certeza de que si vamos a ir al juez cívico, vamos a ganar, no vamos a perder el juicio, vamos a ganar el juicio y va a ser sancionado el gandalla, ¿no? También lo hacemos en grupo, porque también a veces estos gandallas suelen acompañar su agandalla de un despliegue de fuerza o de violencia. El gandalla tiene como que dos características. Uno, es violento y defiende su gandallez amenazando con golpear o golpeando. Y dos, la omisión de la autoridad, ¿no? Hay una autoridad que le tolera agandallarse en la vía pública. Entonces, y a veces es porque es amigo, porque le dio dinero, o porque simple y sencillamente la autoridad está en otra agenda distinta a la que tiene que hacer, ¿no? Entonces vamos en grupo justamente para podernos apoyar, ¿no? No vamos a contestar nunca agresiones, pero no es lo mismo que un gandalla o dos gandallas se quieran pelear con dos personas a que se quieran pelear con, pues aquí ya somos como 50, ¿no? Entonces, el ir en grupo inhibe, no porque nos vayamos a pelear 50 contra 2. Lo que te quiero decir es que el ir en grupo nos protegemos y se inhibe. Y vamos a dialogar, al final de cuentas vamos a convencer a las personas primero, siempre hay un proceso muy largo de diálogo con las personas explicándoles, y ya cuando de plano no entienden, pues ya pedimos la intervención de la fuerza pública, y si hay algún tipo de empujón o jaloneo, tiene que venir de parte de la policía con el rijoso, y ya nos vamos al juzgado, ¿no? Gracias. ¿Qué tal, Charlie? Buenas noches. Principalmente tus experiencias que has tenido desagradables en Cancún, el resultado que ya todos sabemos, pero esa experiencia es la que quiero que transmitas y la de Naucalpan, que precisamente ha sido con la Policía Federal de Cancún y con la Policía Local, la Municipal de Naucalpan. ¿Qué experiencias nos puedes arrojar? Principalmente pensando en que aquí nos vamos a enfrentar con la Policía Municipal aquí en Oaxaca, ¿no? Por favor. Bueno, en particular, en el tema de Cancún que me detuvo la Policía Federal, al final terminé en los separos municipales y el juez me dejó libre no responsable. Y en el caso de Naucalpan, acabé en el Ministerio Público y el Ministerio Público me dio una orden de, ¿cómo le llaman? No, Código Penal, un acuerdo de liberación. Entonces, eso es importante en la parte legal. O sea, la parte legal es que, por más que alguien argumente que estamos haciendo algo mal, en todos los casos que me agarraron en Naucalpan, me agarraron en Cancún, me agarraron en Toluca, me han agarrado en la Ciudad de México, en todos los casos siempre salimos por la puerta de adelante, sin ningún problema legal, porque actuamos conforme a derecho. Evidentemente, todos estos casos que nos han detenido, hay un problema con la policía, un problema que en casi todos los casos en donde el gandalla conoce al policía y el gandalla, el policía le hace el favor aparentemente al propio gandalla, en casi todos los casos. Pues sí se pierde un poco de tiempo en el procedimiento legal, pero al final de cuentas lo que ocurre es que el policía tiene una consecuencia grave, porque las detenciones que hace la policía son ilegales y cuando un policía abusa de su uniforme, abusa de su placa, pues está cometiendo un delito de abuso de poder. Y tristemente para ellos, en prácticamente todos los casos hemos documentado este abuso de poder y pues se hacen las denuncias correspondientes en asuntos internos en las procuradurías para poder darles un batazo legal a estos malos policías. Y se corre la voz dentro de la corporación, ¿eh? Una vez que un policía es citado a comparecer al Ministerio Público o en asuntos internos, los demás policías se enteran y entonces se empieza a correr en positivo la voz de decir, oye, con los antigandallas no te pases de listo porque estos cuates no se dejan. Y eso es importante y es un costo que tenemos que pagar al principio, es un poco como la novatada de entrar a algún lugar con la policía, pero si actuamos con apego a la ley y no cometemos nosotros un acto gandalla como antigandallas y después tenemos la constancia para poder denunciar a los malos policías, pues siempre va a ser en positivo. Y eso es justamente lo que queremos hacer, empezar a forzar el sistema y empezarle a meter presión para que empiece a cambiar en positivo. Las experiencias personales, pues sí, es un poco desagradable, a veces te llevas golpes, pero fíjate que lo que documento son los casos ya críticos. Yo prendo la cámara y el periscope cuando ya se están poniendo las cosas feas, pero todo lo que no sale, quizá no sea tan atractivo en términos mediáticos, pues son por cada
una mala experiencia hay 1000 buenas, ¿no? Y pues por eso estoy aquí, estoy feliz con el movimiento, estoy feliz con lo que ocurre, no me amedrenta, no me intimida, y por el contrario, pues hay que darle para adelante, y yo sé que está habiendo cambios muy positivos en la sociedad, y está habiendo cambios muy positivos en las instituciones, en las policías, en las áreas jurídicas de los gobiernos municipales, y sobre todo en la sociedad. Está empezando a despertar la sociedad, y está empezando a surgir un grupo de la sociedad dispuesta ya a empezar a ejercer sus derechos, empezar a cumplir con sus obligaciones legales y empezar a levantar la voz con la ley en la mano, ¿no? Un grupo que está haciendo una pequeña revolución, pero muy, muy pacífica y muy legal, ¿no? Muy buenas noches a todos, gracias por venir, Arne. Damos la bienvenida. Miren,